Pero ¿por qué periodismo? Esa es la pregunta que quiero responderles en el día de hoy. Quise hacer un video diferente, no tan informativo como tal, sino que acercarme un poquito más a ustedes y que conozcan sobre mí y el objetivo de este canal. Antes de eso, recuerden, suscríbanse, comenten, denle like y compartan sobre todo este contenido que busca informar en medio de tanta desinformación y tanto caos a nivel de noticias que tenemos nosotros, no solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel mundial. Empecé en el periodismo en 2011 como parte del programa de Periodistas por un Año del Listín Diario. Yo en ese momento no imaginaba la magnitud de esta carrera y no pensaba necesariamente dedicarme al periodismo como tal. Sí me gustaba, obviamente, no obviamente porque no todo el que estudia comunicación social quiere hacer una carrera en el periodismo, pero en mi caso sí, en mi caso yo siempre amé las letras, siempre amé informar, investigar y no sé, como que esa mística, esa magia que tiene el periodismo que ustedes pueden apreciar un poquito desde fuera, pero quienes estamos dentro y quienes salimos a la calle a buscar una información o quienes y entrevistamos a un personaje o nos acostamos tarde escribiendo un texto o editando un video, solamente sabemos. Entonces, de ese momento hasta acá ha pasado un buen tiempo y tengo que decir que elijo una y mil veces el periodismo porque considero que es una carrera que, si bien es fundamental para el desarrollo de los pueblos, para que podamos ser independientes, para que haya voces diferentes, voces críticas, pienso que en estos momentos, ahora mismo, en el momento en que nos encontramos en nuestro mundo, donde hay tanto caos informativo, donde hay tanto ruido, es fundamental que exista el periodismo y que actúe como, bien se decía en su momento, como ese cuarto poder que llama la atención o que da un jalón de oreja, como le decimos, un jalón de oreja a los otros poderes y que también llama la atención de la sociedad que muchas veces está en otro mundo y no necesariamente en esos problemas puntuales que nos afectan. Me pongo a pensar en la Indira del 2011 y la Indira de hoy día, de 2025, y pudiera decir que sigue igual enamorada de la carrera, pero también con unas convicciones muy firmes o mucho más firmes en torno a lo que quisiera de ahora en adelante y en torno a lo que yo considero debe ser una profesional del periodismo. El periodismo es fundamental para que una sociedad pueda funcionar de manera correcta, para evidenciar aquellas cosas que no necesariamente van bien y ayuda sobre todo a que la democracia se mantenga, a que las voces sean plurales. Y por igual es muy importante al momento de perseguir a aquellas personas que ocupan puestos públicos que se supone deberían de servir al pueblo y no necesariamente lo hacen. Entonces el periodismo ahí entra en esa dinámica que llamamos mundo, en esa dinámica que llamamos vida en sociedad. Aquí en República Dominicana yo diría que el periodismo va por buen camino, pero también en algunos casos por mal camino. Por buen camino porque hay una nueva generación de jóvenes que aman el periodismo, que están muy comprometidos en hacer un trabajo digno, un trabajo ético, un trabajo responsable. Y por el otro lado, pienso que también hay generaciones que no necesariamente respetan o entienden siquiera lo que significa ser un periodista como tal. Entonces, ahora vemos que cualquier persona dice que es periodista cuando eso no necesariamente es así. Con las redes sociales tenemos un gran reto por delante quienes hacemos periodismo, porque si bien podemos utilizarlas para innovar, para presentar productos informativos mucho más atractivos, no solamente ese programa de televisión o ese periódico impreso o ese programa de radio, sino que ahora todo puede converger y todo puede sumarse para hacer un producto mucho más potente. Ahora tenemos eso por un lado que es muy positivo, pero también está el tema de la desinformación
que tanto daño causa en muchísimos sentidos. Incluso podría yo hacer una serie de videos que apunten a hablarles a ustedes sobre la desinformación. Pero resumiendo brevemente, la desinformación atenta contra nuestras vidas. Lo vemos cuando pasó la pandemia del COVID-19, cómo surgieron de repente muchísimas curas milagrosas y hubo gente que perdió la vida por creer en esas curas o por creer en ciertas opiniones que fueron promovidas a través de medios de comunicación y plataformas digitales. Entonces hay que saber balancear cómo utilizamos, por ejemplo, los periodistas las redes sociales, y hay que saber balancear de parte de ustedes cómo y qué tanto creen en lo que vean en estas plataformas, incluso en lo que digo yo. Ningún periodista es objetivo, ninguno. No hay nadie que me pueda decir a mí que es 100% objetivo. Ahora bien, yo sí tengo como principio en mi carrera que si bien nadie es objetivo en absolutamente nada en la vida, yo puedo hacer todo lo que esté en mi ser para acercarme a la objetividad, porque al final eso beneficiará al público y también beneficiará el trabajo que yo hago. Yo puedo tener mis ideales, puedo tener mis prejuicios, puedo tener mi concepto de cómo es el mundo, pero yo tengo que tratar de que mi trabajo no esté sesgado o no tenga tanta marca de lo que yo considero que es lo correcto o de lo que yo considero que debe de ser el mundo. Entonces, para mí es muy importante que eso quede claro y que la gente sepa que no, usted no puede decir, es un periodista objetivo. No, para mí eso no existe. Pero sí hay mucha gente que da la milla extra porque su trabajo sea serio, comprometido y que tenga la mayor pluralidad en cuanto a miradas, en cuanto a voces, y eso es importante. Yo tengo muchas anécdotas sobre periodismo, sobre cosas que me han pasado, sobre coberturas. Estuve, por ejemplo, en la cobertura de la explosión de San Cristóbal, también en lo que ocurrió lamentablemente en el Jet Set y en otras tantas, pero algo que siempre recordaré y que atesoraré en mi corazón es cuando hice un reportaje sobre una señora que vendía dulces en Baní, en una montaña, y eran dulces que dignificaban nuestra afrodescendencia porque era una forma en que ella los hacía que era muy diferente a la convencional. Y yo hice ese reportaje, la señora conversó conmigo, me habló sobre su historia, sobre el poder que tienen las mujeres en su comunidad, en cómo se han unido y llevan y mantienen la comunidad pujante, echando para adelante. Y luego de mucho tiempo yo regresé a esa comunidad y fui donde la señora, y cuando fui me di cuenta que la señora tenía el reportaje que yo hice unos años atrás colgado en su pared. Ella lo mandó a poner en un cuadro y lo tenía ahí, que cuando uno entraba eso era lo primero que veía. Y ahí yo entendí la importancia y el valor que tiene mi carrera, porque dignifica, puede servir para dignificar la vida de las personas, puede servir para que la gente vea sus logros, para que la gente se sienta vista y valorada en buena medida, así como también se pueden destruir carreras a través del periodismo, se puede acabar con reputaciones y lamentablemente hay gente que lo hace por dinero o por algún tipo de beneficio. Así como está eso negativo, también hay otro aspecto que es muy positivo y que es esa reivindicación incluso de gente que no necesariamente aparecería en la portada de una revista de sociales o en la portada de un periódico, a menos que cometa un crimen o a menos que haga algo que la sociedad les reproche. Entonces, para mí, el periodismo tiene esa magia justamente que logra hacer que gente que no necesariamente sería vista por la sociedad sea vista.
Y bueno, ya para finalizar este video un tanto diferente, decirles que esta semana empiezan las clases en la mayoría de centros educativos del sistema público aquí en nuestro país. Hay una noticia muy importante que no podemos olvidarnos de ella, y es el hecho de que nuestro nuevo ministro de Educación prometió que se implementará la educación moral y cívica en el currículo escolar. No estoy segura de cómo se hará eso, si ya se está en camino de preparar a los profesores o cómo se está haciendo eso, pero sí quiero decirles a ustedes que es fundamental que se implemente la educación moral y cívica, que retomemos esos valores perdidos que hacen que nuestra sociedad esté cada día más caótica. Quise mostrarles a ustedes mi libro de urbanidad. Recuerdo cuando me daban esta materia en el colegio, me enseñaban cómo conducirme con nuestros vecinos, cómo comportarnos con nuestra familia. Esto tiene cómo conducirnos en la calle. Habla de una serie de cosas que son tan necesarias hoy en día, como sentarnos a una mesa, como llevar el luto, o sea, muchísimos aspectos de la vida que son cruciales, y que si bien estamos en la época de tecnología y en la época de la inteligencia artificial, esto es importante, esto es fundamental, así como esto. Este es mi libro de séptimo, de séptimo curso, y creo que esto era, déjenme ver, me parece que esto era como que de quinto o cuarto curso, imagínense ustedes. Y esto es muy fundamental también porque por igual te enseña sobre derechos, te enseña sobre cómo mejorar la comunidad, y todo esto es importante. Así que enhorabuena, qué bueno que se implementarán estas clases, y habría que ver qué tan preparados estarán los profesores que darán esas materias, pero poco a poco vamos avanzando. Es también lamentable, tengo que decir, que vayamos a iniciar las clases y que todavía escuchemos quejas de profesores, de padres, de alumnos, de las condiciones en que están sus centros educativos, de que tengamos centros que no tengan un puente peatonal para que los niños crucen de una calle a la escuela, que tengamos lugares donde no haya butacas, que falte personal administrativo, personal docente, y que todavía estemos lidiando con que falta el desayuno aquí o con que faltan los útiles escolares allá. Entonces, tratemos de estar lo más optimista posibles en este nuevo inicio de clases, y como buenos periodistas, quienes me ven que son periodistas, sigamos denunciando las condiciones en que muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes reciben clases en nuestro país. Sigamos demandando a nuestro gobierno que el presupuesto que tenemos en educación no se vaya todo en nómina, que no se vaya todo en pago de alquiler o en otras cosas que al final no funcionan para nada. Ay, se me olvidaba algo. Este sería el nuevo año escolar que inicia con la fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación Básica. Entonces, hay que seguir muy de cerca cómo será eso, porque recuerdo que cuando se anunció había mucha gente que estaba en contra y que decía que al final eso no iba a resultar, porque como que es demasiado para llevarse en una sola institución. Así que con esa reflexión les dejo. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Bye. El detrás de cámaras. Vamos a ver qué tal. Estoy viendo a ver si me ajustan o no las luces. Entonces vamos a ver. Voy a poner otra luz por aquí. Vamos a ver. Esta es la vida de una periodista que quiere adentrarse en el mundo de los influencers. Vamos a ver. Señora, vamos a ver. Espero no electrocutarme en cámara.
zafas. Entonces, prendemos por aquí y la luz sigue igualito. O sea que yo no hice nada. Podemos decir que no hice nada. Vamos a ver. No es mucha la diferencia. No es mucha la diferencia. Vamos a bajar un poco. Miren aquí la luz. Entonces, vamos a ponerla aquí. Y vamos a ver cómo cambia, si cambia. Claro, sí se ve mejor. Me gusta, es fuerte. Vamos a ver, un momento. Pienso que sí, que se... Ay, se ve hasta chulo esto. Señores, qué chulo se ve. Se ve muy chulo, tengo que decirlo. Ay, me da incluso ideas. ¡Ey! Ya sé, tengo una idea. Esto es grabación en vivo con... No, ¿qué es esto? Me encanta, me encanta, me encanta. Tengo una magnífica idea de algo que voy a hacer ahora que empecé a organizar el set junto a ustedes. Bye.